Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio que Asesorías Migratorias ha creado para que sigamos dialogando sobre los procesos más importantes en el proceso o en la decisión si has tomado de irte a vivir a Alemania. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la homologación de nuestro título, de nuestros títulos según sea el caso, siendo este un tema supremamente fundamental para que puedas encontrar más oportunidades y continuar tu vida laboral y profesional en este país. Así que en este video te vamos a explicar todo lo que debes tener en cuenta frente a este proceso. Normalmente, como primera pregunta que se nos viene a la cabeza frente a este tema es pues ¿qué es la homologación del título? Este es un proceso de certificación que permite evaluar tus capacidades profesionales para validarlas en este país, en otro país distinto al tuyo, en este caso específicamente para Alemania. ¿Con qué objetivo? Para que puedas aplicar a empleos con los conocimientos que has adquirido en tu país de origen y puedas tener a su vez pues un mejor desempeño. Antes de contarte cuáles son los trámites, cuáles son los documentos, cuáles son los posibles costos que puedes encontrar en este proceso, pues queremos hablarte de las posibilidades y de la accesibilidad que te brinda pues Alemania precisamente para este proceso. En ese sentido tenemos que hablar de la Ley de Homologación de Títulos, que es una ley que nace en el 2012 y lo que busca es poder valorar las cualificaciones de los profesionales en el extranjero a fin de conocer cuáles son las competencias que estas personas han adquirido en su país de origen y poder evaluar en cuanto a la mano de obra extranjera cómo se encuentra a la par con la mano de obra alemana. Esto que permite más posibilidades para los extranjeros y de cierta forma una igualdad en cuanto a los procesos de especialización. También permite regular esas profesiones alemanas. Lo que se hace es como buscar una equivalencia entre los conocimientos o, como lo dijimos antes, las competencias que tú adquiriste durante tu carrera y que te cualifican como un profesional en específico, para comparar cuál sería la carrera o cuál sería el proceso de formación en Alemania que estaría a la par con ese nivel en el que tu país de origen ha estipulado que tu carrera debe tener al final en el momento en que te gradúas, y de esta manera poder equilibrar esos conocimientos y definir en qué áreas o qué acciones específicas podrías desempeñar según lo que ya está definido para un área parecida a la tuya en Alemania o para la misma área en Alemania. La homologación es fundamental porque pues esto permite especificar, como decíamos hace un momento, a qué título alemán corresponde esas cualificaciones, esas competencias de tu título en tu país de origen, y de esta manera el empleador puede conocer exactamente y de manera precisa cuáles son los contenidos que tú pudiste adquirir en tu país de origen, y de esta manera poder definir cuál sería el campo más específico o el campo en el que mejor desempeño podrías tener en una experiencia laboral en Alemania. Bueno, frente a la pregunta si debes homologar tu título para poder acceder al mercado laboral en Alemania, depende de la profesión que tengas. Digamos que en un principio existen dos grupos que abarcan las profesiones en Alemania. El primero de ellos es el grupo de las profesiones reglamentadas y el segundo es el de las profesiones no reglamentadas. Las profesiones reglamentadas están relacionadas con áreas profesionales que tienen cualificaciones específicas o detalladas o técnicas puntuales por su grado de complejidad. Estas profesiones reglamentadas sí requieren homologación. Estamos hablando de profesiones como docentes, maestros, médicos, abogados, ingenieros, y pues esto digamos que es fundamental, porque no se podría llevar a cabo un trabajo o podrías acceder a una oportunidad laboral si no tienes esa homologación de tu título. Ahora, las profesiones no reglamentadas pues no requieren de este proceso de homologación, ¿sí? No requieren una homologación previa, no es necesario el reconocimiento del título para poder acceder a una oferta laboral. Son trabajos que están relacionados más que todo con actividades como por ejemplo la panadería, personal de hotelería o de servicios, entre otros.
para que puedas definir o para que puedas saber si tu profesión es reglamentada o no reglamentada, te vamos a dejar en la cajita de descripción un enlace al que puedes acceder para poder evaluar y revisar si tu profesión está o no reglamentada, y de esta manera pues saber si necesitas hacer el proceso de homologación o no pues de tu título. Seguramente te estás preguntando, bueno, pues igual, ¿por qué asesorías migratorias pues recomienda en realidad que se haga el proceso de homologación si no es necesario? Por ejemplo, si mi profesión es no reglamentada, ¿por qué sería mejor llevarlo a cabo? Pues la verdad es que es muchísimo más fácil tener homologación de tu título para acceder a mejores oportunidades laborales, para poder estar inmerso en el mercado laboral alemán de una manera mucho más fluida. Nosotros en asesorías migratorias recomendamos llevar a cabo el proceso de homologación por 4 razones. La primera de ellas es porque, así como lo explicamos anteriormente, en el momento en que se reconoce cuáles son tus competencias y cuáles son las cualificaciones específicas de la carrera que estudiaste en tu país de origen, y en Alemania pueden ver la equivalencia de tu carrera con un título, con una carrera alemana, va a permitir que el empleador al momento de entrevistarte pueda conocer perfectamente o tenga acceso a la información importante sobre cómo te formaron, y de cierta forma también, según tu experiencia laboral, cómo te pudiste desempeñar, y definir si este perfil tuyo, tanto profesional pues como en tu desempeño laboral, es oportuno o es apto para lo que él precisamente está buscando. La segunda razón es porque de esta manera, pues teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, aumentan o se amplían las posibilidades de encontrar trabajos, de entrar al mercado alemán, al mercado laboral alemán. Y pues la tercera es que está todo muy relacionado en realidad, es que al conocer esas cualificaciones vas a tener una gama mucho más amplia de posibilidades para elegir en qué trabajo o qué acciones y actividades específicamente vas a querer realizar. Porque claro, es muy distinto que tengas el mismo título que otra persona, pero quizás las acciones o actividades pueden ser totalmente diferentes, y según esas competencias que se hayan evaluado, equiparado, equilibrado en ese proceso de homologación, vas a poder tener la posibilidad de elegir un trabajo que requiera un desempeño más a tu gusto para poder, digamos que, fortalecer tu parte profesional. Y la cuarta razón es porque, evidentemente, sumado a todo lo que ya hemos dicho, que el empleador pueda reconocerte, que puedan aumentar las posibilidades, que se ajusten los empleos a lo que tú quieres, pues evidentemente vas a poder tener mejores ingresos, y eso es una gran ventaja en este proceso. Bueno, si tienes la pregunta de quiénes aplican en realidad a este proceso de homologación, más allá de si la profesión es reglamentada o no reglamentada, pues todas las personas pueden aplicar a este proceso sin importar la nacionalidad o los permisos de residencia o de trabajo con los que cuentes. Claramente, aunque no cuentes con un permiso de residencia o de trabajo, puedes llevarlo a cabo, y esto no quiere decir que ya inmediatamente, o no significa que tengas permisos específicos para vivir o para trabajar en Alemania. Debes hacer igual los trámites correspondientes a este objetivo tuyo. Pero igual sí puedes llevar a cabo el proceso de homologación teniendo en cuenta cuáles son tus proyectos o lo que tú planeas hacer específicamente en el país. Como requisito para poder llevar a cabo el proceso, lo que sí existe es que pues debes tener una cualificación que sea reconocida en tu país de origen. En el caso de Colombia, debes tener un título de una carrera profesional que sea reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, y debes demostrar pues que tienes esa cualificación a través de diplomas, de certificados, de alguna recomendación, digamos que es como la manera general para poder aportar documentos que permitan demostrar que tienes esa cualificación, digamos que durante el proceso. Y para el proceso de homologación también existe la posibilidad de que se genere una homologación automática si tú perteneces a algún país de la Unión Europea, a Estados Unidos o a Canadá, debido a la similitud de las exigencias académicas y formativas
de estos países con lo que se lleva a cabo específicamente en Alemania. Para el caso de Latinoamérica, sí, este proceso debe ser sometido a una evaluación y debes entregar una serie de documentación, pues de la que ya vamos a hablar más adelante, para que pues se haga la evaluación de la que estamos hablando. Frente a estos documentos, precisamente es importante que tengas en cuenta que deben ser documentos con traducciones oficiales, que tengan como, pues digamos que esa traducción o esa evaluación a cargo de un traductor jurado. Eso es fundamental. Además, los documentos oficiales deben ser reconocidos en tu país de origen, como ya lo dijimos, y los documentos públicos deben tener un sello de la apostilla o en su lugar una aprobación de legalización de parte de la Cancillería de tu país. Bueno, ahora sí vamos a hablar específicamente de los documentos que se requieren. Lo primero, pues claramente es el título que quisieras homologar. Lo segundo es llevar a cabo la solicitud de homologación. Digamos que depende del Estado federado, de la institución en donde presentes, habrán algunos formularios específicos para diligenciar, para hacer la solicitud de homologación. Tienes que entregar una copia de tu currículum vitae tabular, una copia de tu pasaporte o presentar el pasaporte en físico, una prueba de tu experiencia profesional. Esto cómo lo puedes presentar a través de alguna carta de recomendación, de certificaciones laborales, ojalá que en donde se pueda especificar cuáles eran esas obligaciones o esas actividades que tú debías desarrollar en ese cargo en específico para que se comprenda cuál era tu labor. Digamos que estos serían documentos para poder demostrar esa experiencia profesional. Un certificado de nacimiento, certificado de cursos que hayas realizado, diplomas, certificaciones que puedan demostrar que has adquirido quizás otros conocimientos complementarios a lo que pues se supone que adquiriste en la universidad, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Una declaración de que no has recibido o que no se te ha otorgado un reconocimiento a esa cualificación anteriormente. Y por último, una prueba de pues, que tú quieres trabajar en Alemania. En este sentido, para este último punto, pues cómo podría llevarse a cabo, bien sea demostrando las postulaciones que has llevado a cabo en algún trabajo, quizás ya la admisión en algún, digamos, una preadmisión en algún proceso laboral, alguna carta que demuestre que tienes alguien que te conoce o te reconoce en Alemania, familiar, algún amigo que pueda demostrar que en realidad pues tú quieres llevar a cabo este desempeño laboral en el país. Bueno, algo muy importante en este proceso es saber en dónde y cuáles pueden ser los posibles costos de llevarlo a cabo. Lo primero para saber en dónde es que depende también en muchos casos del tipo de profesión. Estamos hablando de las profesiones reglamentadas y no reglamentadas, pero digamos que no hay un órgano específico, no hay como una institución definida exclusivamente para el proceso de homologación, pero sí las cámaras de comercio e industria o las cámaras de artesanos pueden comprobar estas equivalencias. Y a su vez, también dependiendo del estado federado, pues como lo dijimos en alguno de los videos anteriores o en nuestras entradas sobre algunos datos de Alemania, pues los estados federados tienen autonomía para definir y reglamentar ciertas cosas según ellos consideren pertinente. Entonces debes tener en cuenta pues que según el estado en el que tú vayas a llevar a cabo el proceso, pues puede cambiar algo de lo que hemos hablado acá o se puede pedir puntualizar algo en específico, porque ellos son, pues digamos que tienen la potestad de regular este tipo de cosas. Pero sí debes saber que hay más de 1500 órganos que permiten llevar a cabo este proceso de homologación. Los costos pues varían según el trámite, según el papeleo del sitio del instituto del órgano donde lleves a cabo esa homologación, pero haciendo algunos cálculos están alrededor de entre 100 y 600 euros. Insistimos, depende del sitio en donde lo lleves a cabo, pero digamos que eso es como en donde, pues digamos, los precios o los costos por los que puede estar este proceso de homologación.
Bueno, y hasta aquí llega este video. Esperamos que en realidad haya sido de utilidad, que sea un video que te dé información importante y necesaria para llevar a cabo tu proceso de migración. Sabemos que este es un tema fundamental y es un tema que nos han pedido muchísimo hablar, así que si con lo que ya hemos dicho, con lo que ya hemos hablado, tienes alguna duda en específico de alguno de los pasos o quieres aclarar algo de información, pues no dudes dejar esos comentarios, esas preguntas en el espacio de los comentarios precisamente. Seguramente alguien más puede compartirte información o nosotros podemos generar otro espacio de diálogo para contarte algo más por si queda alguna duda, si se considera que es necesario. Entonces pues igual los invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, están apareciendo en pantalla, las dejamos en la caja de descripción para que nos sigan y no se pierdan ninguna de la información que traemos para ustedes. En este momento estamos seguros que hay información importante en nuestro blog, también vamos a dejar el enlace abajo, que allí pueden encontrar información que puede generar otras preguntas y que vamos a seguir trayendo contenido fundamental para que puedas aclarar todas las dudas que se presenten frente a este proceso de migración. Así que pues nada más, nos vemos en otro video.